Muy buenos días. Seguimos con nuestra serie de 19 videos de los pliegos técnicos del 01 al 19. La presentación. Eh, bueno, continuando con la estructura que venimos desde el RIC 1, hoy día estamos ya acercándonos al final de todas estas charlas y trabajaremos o comentaremos, mejor dicho, el RIC número 13 de subestaciones y algunos conceptos de salas eléctricas. La estructura que mantendremos hoy día será la misma que trae el pliego, y donde nos enfocaremos principalmente en los últimos 4 capítulos, donde están la mayoría de los requisitos. Así que partamos con esta presentación. El objetivo de este pliego, como saben, la mayoría está orientado a condiciones de seguridad. Este en particular se refiere a condiciones tanto del diseño, la instalación, operación, hasta la inspección y verificación de subestaciones y sala eléctrica. Como les comenté, siempre con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad tanto de las personas, animales, los bienes y las instalaciones. El alcance, aquí hay un aspecto importante, este RIC, el límite estaría en niveles de tensión hasta 23, es decir, cualquier transformador sobre este nivel ya tendríamos que comenzar a aplicar las disposiciones que están en el decreto 109 principalmente. Dentro de la referencia normativa vamos a encontrar 9 normas y recordar que en el caso de la norma IEC, alternativamente pueden usar la UNE, sobre todo cuando necesiten alguna traducción al español. Partamos ya entrando en materia. Terminología y conceptos generales que trae este pliego. Primero, yo sé que la mayoría de ustedes son instaladores eléctricos, pero también entendamos que nos acompaña gente que viene de otras industrias y también algunos estudiantes, y por lo tanto quiero dejar claro el concepto de transformador y su estación, que lo vamos a ir ocupando durante todo el pliego. Entonces, cuando hablemos de transformador, nos vamos a referir única y exclusivamente al dispositivo que transforma la energía, que tiene un lado primario y un lado secundario. Y cuando hablemos de subestación, en los requisitos nos referimos a todo el conjunto, es decir, el elemento transformador, las protecciones en media, las protecciones en baja, y los soportes y todo elemento que sea necesario para que esta subestación opere de forma normal. Esa es la distinción que creo que quede clara desde el principio. En esta RIC se clasifican 4 categorías en las subestaciones. La primera sería subestación a la intemperie, donde vamos a tener tanto las subestaciones aéreas como las subestaciones a nivel del piso. Después, una segunda categoría, vamos a tener recintos donde las subestaciones están anexas a alguna construcción. Es decir, por ejemplo, un edificio aledaño, alguna construcción particular. Y la segunda categoría de esta corresponde a subestaciones que están ubicadas dentro de un recinto donde exclusivamente está construido para esa finalidad. La tercera categoría corresponde a subestaciones en bóveda, que se llaman, y acá básicamente está hablando de subestaciones que también se les llama subestaciones subterráneas. Y estas son cualquier subestación que esté a nivel de piso o que sobrepase seguramente la parte de ventilación, por ejemplo, hasta un máximo de 80 centímetros sobre el nivel del suelo. Y por último, la cuarta categoría, vamos a tener las subestaciones que se llaman compactas, donde toda la estructura está dentro de un gabinete donde está el lado o el módulo de alta y el módulo de baja tensión. Bueno, ahí vamos a ir entrando en detalle a continuación en algunas de estas subestaciones. Algunas exigencias generales. Acá, recordar que, al igual que la mayoría de los RIC, en este caso, toda su estación deberá ser instalada de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido. Y
cumpla todos los estándares y que facilite el mantenimiento, etc. Todos los conceptos que son necesarios para este tipo de proyectos. Aquí un tema también importante, recordar que independiente de la potencia de este transformador o de esta subestación que llamamos conjunto, solamente las puede ejecutar o dirigir o responsabilizarse un instalador autorizado clase A. ¿Ya? Es decir, no podría declararla, por ejemplo, o estar a cargo de una subestación un instalador que tenga una clase inferior a la A. Por otro lado, y este punto también importante, se deja abierto al uso de otras tecnologías que vayan surgiendo durante la operación de estos RIG. Recordemos que los RIG no se actualizan con mucha frecuencia, en general las normas, pero en este caso se deja abierto por si aparecen nuevas tecnologías, por ejemplo, de transformadores, que no estén incorporados en este documento explícitamente, pero que si bien cumplan normas internacionales y sean ampliamente aceptados, se podrían ir utilizando previa autorización a nivel nacional. Otro aspecto de las exigencias generales tiene que ver que debe haber un esquema unilineal de toda la instalación, que comprenderá, digamos, desde la alimentación hasta la última protección. Y esta se debe ubicar, ojalá, el hogar visible y lo próximo a los tableros. Y dentro de este esquema, aquí el artículo 6.1.3 establece una serie de requisitos que tiene que cumplir este esquema. Que yo puse un ejemplo. No necesariamente cumple todo el objetivo, pero era para ejemplificar a qué se refería este requisito. Otro punto tiene que ver con lo que los transformadores deben cumplir un protocolo de análisis y ensayo de productos eléctricos, digamos, de esta superintendencia, o en su defecto, cumplir con cualquiera de las normas que están indicadas acá. Acá, obviamente, la norma que le aplique va a depender de la tecnología y tipo de transformador. También van a poder encontrar en la página de la superintendencia, en la sección industria, ustedes pueden acceder aquí a consultar los productos con obligatoriedad de certificación. Otro punto es que los transformadores deben tener una placa de características con todos estos requisitos. Acá tampoco hay que preocuparse porque si ustedes se aseguran como instaladores que el transformador cumple las normas que se especifican acá, va a cumplir con estas disposiciones. Y además, por ejemplo, si el transformador tiene algún refrigerante en aceite, también se deben indicar los litros, que es sellado hermético y la distancia del nivel de aceite a la tapa. Así que, como les digo, ustedes tienen que verificar que estén, pero si el transformador cumple con las normas que nosotros referenciamos acá, seguramente no van a tener ningún problema de este tipo. Aquí, dentro de la exigencia de instalación, tenemos que todos los transformadores que estén a la intemperie, recordemos que cuando hablamos de transformadores intemperie nos referimos a los que están aéreos o los que están a nivel de piso, pero digamos directamente expuestos a la acción ambiental. Y acá hay un punto que quise colocar, que yo entiendo, porque dice que en un recinto de su estación no se podrán instalar o almacenar de ningún elemento extraño, ningún tipo o material o mobiliario, etc. ¿Por qué puse este artículo? Porque ustedes como instaladores tienen que entender que no todos los artículos van a ser necesariamente responsabilidad de ustedes. Por ejemplo, en este caso, si ustedes diseñan, construyen y hacen todo dentro de la norma y después el propietario, no sé, se le ocurre dejar como esta foto que está ahí, cosa almacenada, ya es un tema que él va a tener que responder, no ustedes como instaladores, pero eso quiero dejar claro. Dentro de todos los RIC hay artículos que van a ser responsabilidad del instalador que diseña o construye y también van a haber requisitos que obedecen a la responsabilidad del propietario. También es importante tener presente que las disposiciones que están en esta sección corresponden a o aplican
a subestaciones o transformadores que estén instalados hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Sobre esta altura, tienen que tener la precaución de que el transformador esté adaptado. Yo aquí puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice rango de altura de operación de 1000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí van a haber otros requisitos, otras recomendaciones del fabricante o la aplicación de otras normas que sean pertinentes a ese tipo de condiciones. Acá en general, por ejemplo, en temas de minería, es bastante común que se dé esta situación. Acá hay dos artículos que tienen que ver con las distancias de seguridad y se entregan dos tablas. La primera de ellas corresponde a distancias de seguridad para conductores y barras desnudas y la segunda para distancias mínimas en elementos de protección y parte energizada. Cuando hablo de elementos de protección no me refiero a las protecciones eléctricas, me refiero, por ejemplo, a la envolvente, la red que protegen esta subestación. Otro aspecto importante de la distancia de seguridad, por ejemplo, que todas las subestaciones a la intemperie, como las que estén dentro del edificio, deben protegerse contra el alcance de la mano, es decir, debe tener alguna puerta, alguna reja que impida que se toque accidentalmente. Y cuando hablamos de zona alcanzable, por ejemplo, lo vamos a referir 2,5 metros a la altura hacia arriba de la mano, para el lado 1 metro y hacia abajo también 1 metro en el caso que haya un error. Y esta distancia debemos aumentarla 1 centímetro por cada kilovolt nominal de la tensión de la subestación. Y también recordar que las medidas de protección, como barreras, barandas, etc., también las pueden revisar en el RIC 5 de medidas de protección contra tensiones peligrosas. Ahí pueden encontrar alguna información adicional, como lo vimos hace algunas presentaciones atrás. Entremos ya ahora a lo que es los requisitos de instalación de subestaciones. La primera, la más sencilla para mí, porque dice que las subestaciones aéreas que están a la intemperie, obviamente, se deben basar de acuerdo al decreto supremo 109. Es decir, en este reglamento no habría condiciones específicas para esta subestación, a excepción de algunas reglas generales, pero principalmente cuando tengan que montar una subestación a la intemperie, van a tener que ir a consultar el decreto 109. En este caso no son RIC, son documentos que se llaman RPTD. Acá tenemos el segundo caso que habíamos visto, la subestación a nivel de suelo. Estas subestaciones de partida tienen que quedar en un lugar que en condiciones normales de precipitación no sea una zona inundable. También todos los elementos que se ocupen y el transformador tienen que ser ya sea a prueba de intemperie o estar protegido contra estas condiciones. También el equipo eléctrico, respecto a su base, es decir, para acercarse a apreciar en la foto, lo referimos a la base de la subestación, debe tener un espesor mínimo de 25 centímetros y desde los anclajes hasta la orilla, es decir, por ejemplo, en esta parte, al menos debe tener 15 centímetros. Ese es como el mínimo. Y también recordar, como lo mencionamos, que tiene que estar el recinto tiene que estar delimitado y protegido para que solamente pueda ingresar personal calificado. Y en este caso, evitar el ingreso de animales o personal no calificado a esa área. Y respecto del cierre, mencionar, por ejemplo, que tiene que tener al menos 2 metros de altura y una distancia de 1,5 metros desde el punto eléctrico, por ejemplo, hasta la reja, hacia cualquier punto de la reja, mínimo 1,5 metros. Y esta distancia se tiene que aumentar al menos a 2,5 centímetros en caso que este recinto, por alguna razón, se encuentre colindante a un sitio público. También dentro de las condiciones de instalación de una subestación interior, acá hay un requisito que tiene que ver
que los transformadores refrigerados, pero en aceite, tienen que disponer de fosos colectores. En este caso, acá en la imagen se alcanza a apreciar que estos transformadores tienen unos fosos colectores para recibir el aceite en caso de alguna filtración. Cuando tenemos uno o más transformadores y cada uno tiene su propio recipiente, el volumen de este recipiente va a ser la capacidad de aceite que tenga cada transformador. Es decir, si tengo un transformador, va a ser el aceite que tenga ese transformador. Si tengo varios transformadores, pero todos son independientes, me refiero a su capacidad a su foso, este tiene que ser de la capacidad del transformador. Ahora, si tengo, por ejemplo, dos o más transformadores con un recipiente común, que también fue una alternativa, en este caso, la capacidad o el volumen de este recipiente va a ser la cantidad de aceite del mayor transformador más el 30% de los transformadores adicionales. Es decir, no es la capacidad del transformador mayor incrementada en un 30%, sino la capacidad de volumen de aceite del transformador principal más el 30% de todo el resto de los transformadores. Y en el caso que por alguna razón no se pudiese construir estos fosos, la opción alternativa es que en este caso el umbral de la puerta, por ejemplo, en esta figura, si vemos la puerta de lado, este umbral debe ser al menos de 10 centímetros, pero hoy digo al menos porque va a depender del volumen de todo el aceite que haya dentro o del aceite que cumpla esta condición. Y en este caso, lo que se busca acá es que en caso de filtración, este aceite salga al exterior. Recordemos que igual debemos tener precauciones, sobre todo porque debemos evitar la contaminación del ambiente o las napas subterráneas, y en todo caso está estrictamente prohibido que este aceite se vacíe a la alcantarilla. Entonces esas son algunas precauciones constructivas que tienen relación con este tipo de subestación. Respecto a la ventilación, acá, en el caso que esta ventilación sea natural, tiene que tener al menos 20 centímetros cuadrados por cada KVA con un mínimo de 0,1 metro. Esto se refiere a las dimensiones que tengo que tener para que se vaya renovando este aire, pero en forma natural. Ahora, si requiero ventilación forzada, esta deberá por lo menos renovar 20 veces en una hora el volumen total del recinto. Por ejemplo, ese recinto tiene 10 metros cúbicos de volumen, va a tener que renovar esa cantidad 20%. Pero todos los ventiladores establecen su capacidad de renovación y eso es lo que tienen que calcular cuánto irán a necesitar. También acá tener una precaución, que en el caso que el aire, que entre el aire fresco, digamos, entre un polvo, gases o presencia de humo en cantidades suficientes como para contaminarlo, se deberán incorporar a esta ventilación forzada algunos filtros o separadores adecuados que impidan que hacia el interior de la sala entren estos elementos contaminantes. Aquí dentro, otro requerimiento para subestaciones de edificio de uso general, acá tenemos que tener en consideración el punto 9.1, que establece que en este caso se aceptará la utilización de equipos eléctricos que utilicen aislante tipo seco o líquido, pero al menos clase K en adelante. Se refiere clase K, como pueden ver acá, aquí la clasificación O, K o L. Acá se refiere la K sobre 300 grados de temperatura, como está acá, de ignición. Es decir, ya como vemos acá, el aceite tradicional o aceite mineral que se usa comúnmente en los transformadores, ese no cumple el rango, porque es clase O, y por lo tanto deberíamos elegir, si no es seco, deberíamos elegir, por ejemplo, con silicona, con aceite natural, etc. Cualquier aislante en este caso que esté dentro de la categoría K y que por tanto su emisión sea mayor a 300 grados. Esto recordemos que aplica a subestaciones que estén dentro de edificios. Y también las subestaciones van a tener algunas características y exigencias para los muros, los cielos, que tienen que ver con el revestimiento y con las condiciones de espesor, etc. Tanto de las paredes como de la losa.
Esas las pueden consultar en el pliego y ahí hay otras más que no quise poner para no alargar innecesariamente, pero están claramente especificadas. Entonces, en resumen, podemos usar transformador en seco o podemos usar cualquier transformador adecuado para interiores, pero teniendo la precaución que tenga una tecnología de aislante al menos K. Otro aspecto importante en caso de edificio que yo tenga que instalar transformadores en edificios de uso general es que estos transformadores tienen que dar sus vías de acceso hacia el exterior. Es decir, por ejemplo, si el transformador está montado en un área específica del edificio, la única entrada no puede ser por el interior del edificio, sino que tiene que ser por fuera. Y esto obedece a un tema que en caso de siniestro o algo, se puede evacuar sin riesgo para las personas. Otro requisito obedece a que si yo tengo más de un transformador, independiente de que estén separados, debo colocar un muro de separación entre ellos. Y este muro debería tener una altura mínima de 2,5 metros. ¿Qué es lo que evita? Que en el caso de falla de algún transformador, esta temperatura, esta llama, se afecten al transformador del lado. O al menos den tiempo para poder, en este caso el personal de seguridad pueda apagarlo o el personal, digamos, bombero o quien corresponda, pueda cumplir esa labor. En el caso que usemos transformadores secos de potencia superior a 100 kVA, van a tener que contar con sondas que permitan iniciar de forma, digamos, para proteger estos transformadores. Van a prender los ventiladores de refrigeración forzada que están acá y que permiten que el aire vaya circulando y ventile estas unidades. Ahora, en el caso de transformadores en aceite, esta es una exigencia similar, pero ya en vez de 100 sobre 250 kVA, van a tener que tener dispositivos detectores de temperatura, perdón, relé buctos o dispositivos equivalentes. ¿Qué es lo que buscamos acá? Que cuando llega a cierto umbral de temperatura, se activen estos elementos y se baje la temperatura de los transformadores. Así que son requerimientos básicamente en esta línea. Ahora, en el caso de subestaciones compactas, acá tenemos que estas podrán instalarse tanto a la intemperie como al interior de edificios, sin problema. Y en el caso que se instale en la intemperie, todos los módulos, recordemos que deben ser a prueba de intemperie, y en el caso que se instalen al interior, van a tener que cumplir además las disposiciones que vimos en las secciones 8, 9 y 10 de este pliego. Otro punto importante tiene que ver con que todos los elementos de subestación estén conectados a tierra. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuando veamos la sesión de tierra en detalle, pero les anticipo, por ejemplo, estas bisagras que para las puertas no se consideran una conexión a tierra, aunque a lo mejor físicamente estén unidas, pero igual de todas formas tiene que estar conectada a un cable. Acá podemos presenciar el lado de alta tensión, acá el lado de baja tensión. Recordemos que todos estos elementos están dentro de la subestación. Y en el caso del módulo de media tensión, tenemos que aplicar todo lo que disposiciones que están en la sección 7, que tiene que ver con esta tierra de protección. Este RIC, recordemos que lo vimos hace una semana atrás, y después, al final de toda esta charla, van a estar disponibles para que los consulten. O simplemente se van al RIC y van a encontrar toda esta referencia. Y en el caso del neutro, tiene que aplicar el punto 664 del RIC 6, que también de puesta a tierra, pero ahí se refiere básicamente a la sección que tiene que tener el conductor neutro, que está definido en ello.
Entremos un poco al aspecto de protecciones, que aquí hay unos puntos importantes. Por ejemplo, acá dice que cada transformador se puede proteger con un fusible cuya capacidad sea 1,5 veces la corriente nominal, y en el caso que sean interruptores automáticos, puede ser a lo más hasta 3 veces dicho valor. También, el punto siguiente establece que en el caso que esta capacidad de fusible comercialmente no la encuentre, tengo que ir inmediatamente al calibre superior. Y otro aspecto importante acá es una restricción, que en el caso de su estación interior en el edificio, no puedo utilizar desconectadores del tipo intemperie, como los que se muestran en la figura. Eso hoy día no se permite, para que lo tengan en consideración. Hay que usar una tecnología mucho más segura para la operación y el mantenimiento y para los usuarios también. Y eso, digamos, desde la implementación de esta RIC ya eso está prohibido. Quisiera detenerme un poquito en este punto, porque yo sé que para muchos de ustedes como instaladores les va a ser interesante, porque esto resuelve en gran medida un problema que se genera muchas veces cuando quiero poner en servicio un empalme en media tensión, y a veces tengo conflicto con la empresa distribuidora que me pide, por ejemplo, un reconectador y nosotros creemos que con un fusible es suficiente, y ahí se genera un conflicto. Entonces ahora, este artículo lo que dice que van a poder usar tanto fusibles como reconectadores, pero se van a dar dos condiciones. Por ejemplo, como dice acá en la última línea, en el caso 1, si la instalación del empalme MT es de potencia igual o superior a 500 kilowatts, ahí la única alternativa, y por obligación, van a tener que colocar reconectadores. Sin embargo, en el caso 2, si la instalación, el empalme MT, la potencia es menor a 500 kilowatts, ahí voy a tener que poner, o voy a poder colocar, porque yo siempre puedo poner reconectador, pero también voy a poder colocar fusible, pero va a depender. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá para que quede mucho más claro esto. Recordemos que estamos hablando menores de 500 kilowatts. Supongamos que este tramo del alimentador corresponde a la distribuidora y tiene un fusible de 50T y no se puede cambiar porque eso coordina con otra arranque, nos dice llenar la figura. Pero supongamos que es el límite. Y nosotros tenemos acá nuestro proyecto. Entonces debemos determinar cuál es la capacidad del fusible y que a la vez si coordina o no con el que está inmediatamente agua arriba. Entonces, hagamos el ejemplo con un transformador de 300 kV. En este caso, la corriente sería 14,4 amperes, y si aplicamos el artículo anterior, el 13.2 que mencionamos, dice 1,5 veces la corriente nominal, y por lo tanto nos daría 21,6 amperes. En el caso, por ejemplo, que optemos por usar fusibles curva T, vemos que no tenemos de esa capacidad, por lo tanto, inmediatamente nos vamos a la capacidad siguiente, en este caso 25. Entonces ahora lo que tenemos que asegurarnos que este fusible pueda coordinar con ese. Entonces, fusible de 25 coordina con uno de 50 hasta 2600 amperes. Entonces, el caso 2A sería, si la corriente de cortocircuito es menor o igual a 2600 amperes, yo podría colocar fusible, o si quiero colocar reconectador, coloco reconectador, pero tengo las dos opciones. Si en el caso de este ejemplo, la corriente de cortocircuito sea mayor a 2600 amperes, ya no me va a coordinar este fusible, y por lo tanto la única alternativa que me queda es tener que poner un reconectador que después se van a entregar los ajustes para que lo pueda coordinar con las protecciones de la distribuidora. Así que ese es, digamos, el ejemplo que les quería comentar. Ya pasando a la última parte de esta presentación, tenemos todo lo que es puesta a tierra de protección. Tenemos algunos requisitos, como anticipamos, todas las partes metálicas de estas subestaciones y los elementos que están adicionales, por ejemplo, las mofas, todo esto,
lo podemos ver acá en detalle en el artículo siguiente, que todo lo que tengo que poner a tierra. Y recordad que en la sección 7 de este RIC voy a encontrar los requisitos para este tipo de conexión. Entonces, por ejemplo, acá tengo que poner las carcasas de los transformadores, tengo que poner las partes, la rejilla, los cercos, las manivelas, los soportes, los cables, las pantallas de los cables de tensión, es decir, todo lo que requiera tierra lo tengo que aterrizar y ahí hay algún lineamiento, digamos, para que lo puedan hacer. También recordar que la resistencia puesta a tierra, sobre todo para lo que corresponde a tensión de paso y de contacto, van a tener que basarse en el reglamento 109 y también en el artículo, perdón, en el anexo 6.1 que está en el RIC 6. Entonces ahí le dejo las dos referencias para que puedan ver cuáles son los requisitos específicos para cada una de las opciones. Y para finalizar, digamos, respecto a la tierra de servicio, lo que dice acá que esta se va a tener que dimensionar de acuerdo a la máxima corriente de falla a tierra que pueda circular. Y en el caso, por ejemplo, que tenga diversas instalaciones con tensiones distintas, vas conectada a una tierra común, voy a tener que considerar la máxima corriente que circula en ella. Finalmente, la puesta a tierra de servicio, como está por el lado de baja tensión, aquí solamente debe cumplir la sección 10 de RIC 6. Aquí no me tengo que ir al reglamento 109. Así que agradezco su atención. Espero que la información que les proporcionamos sea de utilidad. Bueno, espero le haya gustado la explicación de la SEC. No olvidar que los pliegos técnicos tenemos que ir repasándolos de vez en cuando y o consultarlos cada vez que tenemos algunas dudas. Recordad que les dejo en los enlaces para que descarguen el PDF oficial y el historial de los videos anteriores y los que siguen. Nos vemos pronto con un nuevo video.